Hoy vamos a hablar un poco de el fascismo, el imperialismo y el sufragio. Primero vamos a empezar con el fascismo. El fascismo es una ideología, un movimiento político en Europa entre 1918 y 1939 y fue creado por Benito Mussolini. El fascismo se caracteriza por la exaltación de valores con la patria o la raza, para mantener movilizadas a las masas, lo que ha llevado a la declaración de guerras y a la expresión de minorías. Ahora os vamos a explicar lo que es el imperialismo. El imperialismo es una lucha por los territorios y por las materias primas que declaró la Primera Guerra Mundial, y al cabo del tiempo surgió la Segunda, por los mismos motivos o por algunos parecidos. Erika. El imperialismo se basa en extender la economía a otros países, fomentar la proletarización, el abuso de la clase obrera a un nivel mayor. El país más imperialista del mundo es claramente Estados Unidos, por su influencia cultural, política y económica. Disney es un claro ejemplo del imperialismo. Disneyland, la comercialización de sus películas alrededor del mundo, Microsoft, Apple, etc. El sufragio es el derecho de las personas que pueden votar. Es universal porque las mujeres antes no podían votar y ahora sí. Los ciudadanos participamos en la vida pública a través de los representantes que elegimos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. El sufragio universal se instaura por primera vez en España en las elecciones de 1869, tras el triunfo de la Revolución Gloriosa, aunque por entonces solo podían votar los hombres. Más tarde se recupera el sufragio censitario, que restringe el derecho al voto, y habrá que esperar a 1890, con un gobierno presidido por Sagasta, para que el sufragio universal masculino quede definitivamente instaurado. Las mujeres, por su parte, tuvieron que esperar para ejercer su derecho al voto hasta la Segunda República. Fue entonces cuando, defendido por la diputada Clara Campoamor, el sufragio femenino se incluye en la Constitución de 1931. Durante el siglo XX hay nuevos avances como los estados sociales, telecomunicaciones, transportes, tecnología y medicinas. A continuación enseñaremos unas fotos de algunos objetos de antes y después. Hoy en día tenemos en el mundo muchísimas guerras, como por ejemplo en Siria la gente no come y vive bajo puentes. Algunos pocos mandan y esclavizan bajo una dictadura. Estos son desigualdades del mundo. Y ahora vamos a explicar un poco la conservación del planeta, los problemas que tiene el planeta con la contaminación. Los combustibles, los plásticos y la electricidad provocan la contaminación. La falta de agua es el problema más grave de casi todos los países del mundo. El planeta va peor. Buenas tardes. Alfonso XIII reina entre 1902 y 1931. En la primera etapa se desarrolló el regeneracismo, que intentaron hacer una reforma en el país. La crisis de 1917 por las huelgas y las muertes en la guerra de Marruecos.
El general Primo de Rivera dio un golpe de Estado y en 1923 instauró una dictadura. En 1931 Alfonso XIII abdicó. El director nos ha comunicado que tenemos que decir la noticia de la Segunda República. La crisis permitió que en 1931 se proclamase la Segunda República. Tras las primeras elecciones, las nuevas Cortes aprobaron una constitución democrática y reformaron el país. La reforma fue muy lenta y la tensión política fue a mayor. Los partidos políticos se no sé lo que pone. Radicalizados. No. Estamos aquí de nuevo. Nos acaba de llegar una noticia de última hora. Guerras y dictaduras. Aprovechando la difícil situación de España, un equipo de militares se rebeló contra la República. Fue causado en 1936. En ella, entre ellos, aparecía el general Franco. La guerra civil duró 3 años e incluso llegó a enfrentar a españoles y dejó el país arrasado. Todo el mundo se enteró de la guerra. Intervinieron soldados de otros países europeos, incluyendo la lucha de la democracia y el fascismo. Al acabar la pelea, Franco hizo una dictadura militar y muchos de los que perdieron fueron perseguidos, encarcelados y ejecutados. Nos llega desde el otro lado que nos ha llegado otra noticia de última hora que va a contar Martín. Adelante, Martín. En 1960 España vivió un considerable crecimiento económico y se superó la posguerra, pero los habitantes estaban privados en la libertad. En esos años emigraron a las ciudades buscando trabajo. Además, en este éxodo rural interno, miles de españoles emigraron a otros países de Europa. Y en 1975 muere Franco. Ciudadanos, Franco ha muerto. Habla el presidente del gobierno. Y tenemos nueva democracia. Españoles. Después de la muerte de Franco, los políticos y ciudadanos se esforzaron mucho para llegar a un acuerdo. Y a pesar de todo el dolor del pasado, lograron una democracia estable con vistas al futuro. Este proceso se llama transición. Le toca a mi compañera. Durante este proceso fue sustituido por el rey Juan Carlos I de Borbón, que fue el que nombró presidente a Adolfo Suárez. Mientras el gobierno de Adolfo Suárez fue aprobaron muchas leyes que ponían el fin de la dictadura. Nos ha llegado una nueva noticia desde el exterior. Tenemos nueva Constitución. La culminación llegó con la aprobación de la Constitución de 1978 y tiene las siguientes características. La soberanía, los ciudadanos eligen a sus representantes por sufragio universal. España es una monarquía parlamentaria. En España manda el rey. El pueblo elige a los miembros en las Cortes. Las Cortes eligen al presidente del gobierno. Las Cortes son el Congreso de los Diputados y el Senado. España es un Estado social y democrático de derecho. A ver. Esto yo, ¿no? Sí. España es un estado de las autonomías. Las comunidades autónomas
gestionan cosas como la sanidad y educación. Erika, ¿sabes lo que es un estado de bienestar? Pues no, ¿me lo puedes explicar? Claro que sí. Un estado de bienestar es que se consigue dinero a través del cobro de los impuestos. El dinero se dedica a cubrir las necesidades básicas. Así se garantiza el cobro de las pensiones. Las pensiones de jubilación, claro. La sanidad, la educación y otras ayudas. Seguimos hablando del siglo XXI. Los jóvenes tienen más libertad para hacer lo que quieren. Las mujeres ahora tienen la igualdad de derechos, envejecimientos. Nacen menos niños y las personas viven más tiempo entre culturas. La llegada de inmigrantes y la apertura hacia europea y al mundo. Y seguimos con otro punto, la población. La población es el conjunto de personas que viven en un territorio. La población de España hoy en día la formamos todos los que vivimos en ese territorio. Sobre ella se pueden obtener del censo y el padrón. El censo es el registro de esa población que hace en el Estado cada 10 años. El padrón es el registro municipal de conocimientos y muertes cada año. El siguiente punto es el crecimiento natural. Crecimiento natural es la diferencia entre la natalidad y la mortalidad. Natalidad hasta 1980 era alta. Las mujeres trabajaban y tenían menos hijos. Mortalidad. Ahora la mortalidad desciende y aumenta la esperanza de vida. Crecimiento real. Debemos aplicar el saldo migratorio si queremos calcular el crecimiento real. Crecimiento real. Debemos aplicar el saldo migratorio si queremos calcular el crecimiento real. Emigrantes es cuando alguien se va de su país actual para irse a otro lado. En el siglo XX se produjeron muchas emigraciones de españoles para buscar una vida mejor. Emigración es cuando una persona llega a un lugar para quedarse. En los principales años del siglo XXI, muchísimos extranjeros se quedaron en nuestro país buscando mejor vida de la que tenían. Otro punto que me interesa a mí mucho, la Unión Europea. La Unión Europea es una organización del mundo que junta a diferentes países europeos a través de acuerdos de caracteres políticos, social y económico. Surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Asegurar la paz y la cooperación consisten en mejorar condiciones de vida y el trabajo. Los objetivos de la Unión Europea. Garantiza la paz y cooperación. Mejorar las condiciones de vida y trabajo. Facilitar el comercio y la circulación de personas. Alcanzar la igualdad entre países. Proteger el entorno y los espacios naturales. Se ha establecido un gobierno y unas constituciones comunes.